De esta selección que se encuentra en estas semifinales, que si no me equivoco es su sexta semifinal en Copa Oro. Tenemos la oportunidad de hablar con Freddy Nuila, él es periodista hondureño. ¿Qué tal? Bienvenido a los ex del fútbol. ¿Cómo está, Freddy? ¿Qué tal? Saludos a todos los ex. Bueno, sí, bueno, el Espíritu Santo y un poquito del fútbol también. Yo creo que Honduras tendrá que hacer mucho. A Honduras le tocó bailar con la más fea, esa es la realidad. Va a jugar contra el mejor equipo del torneo, porque México no solo trajo todo su arsenal, sino que creo que es el que mejor se ha visto entre Estados Unidos y Canadá, que para mí son las potencias del área. Los panameños, pues bueno, ya recibieron un poco de su medicina para que de repente bajen un poco esa euforia que andaba. Sos de los nuestros. Y se olvidaran. ¿Ah? Sos de los nuestros, Freddy. Pensamos lo mismo. Sí. Estaba muy agrandadito, No, mira Freddy, que yo me llevo, hermano, bien con los periodistas panameños, pero tiene que bajarle un poco ese show, porque yo creo que selecciones como El Salvador, Honduras, Costa Rica tienen más historia que Panamá futbolísticamente hablando. Pero ellos es un buen momento, y buen momento han tenido estas selecciones antes mencionadas en el pasado, sin dejar de mencionar que Costa Rica en Centroamérica es la que está por encima de todas. Y bueno, ya dejando el comercial de lejos, o apartándolo ya, el comercial que metí, porque quería decirlo, quería expresarlo. Creo que es un partido bastante bravo. Le toca a Honduras, repito, el rival más complejo que podía enfrentar. ¿Tiene posibilidades? Yo creo que sí, porque es a eliminación ya. Jugás el partido y te eliminas directamente, no es un ida y vuelta como le ha tocado a Honduras con México en la Nations League, en donde le ganó en San Pedro Sula y Tegucigalpa, pero no pudo hacer absolutamente nada cuando le visitó. En el primero de los dos partidos que estoy mencionando, porque pues el arbitraje tampoco estuvo muy del lado catracho, y no es que tenga que estarlo, pero hubo decisiones que no estuvieron tanto bien. Es partido neutral, no hay tiempos extras que se le dificulta cuando enfrentas equipos de estas calidad, porque tiene muchísimo arsenal, un fondo de armario importante. Creo que Honduras tiene sus posibilidades, pero tendrá que añadirle a ese buen planteamiento táctico, a esa buena defensa, un poquito de fútbol para poder contrarrestar lo que México va a hacer. Seguramente un equipo bastante ofensivo, que te va a acorralar, que no te va a dar ninguna oportunidad. A ver, Freddy, ¿cómo estás? Kevin te saluda. Mira, ya estoy acá de nuevo en la mesa con mis amigos aquí de los ex. Un gusto saludarte en la distancia. Mira cómo te ha cambiado el rostro, les decía, previo al partido que estaba contra El Salvador. Mira cómo se ríe, porque cómo te cambió el rostro. Incluso yo les comentaba antes de la conferencia de prensa que reventaban a Reinaldo, que se iba a renunciar. Se le fueron con todo después de ese 6-0, que creo que ni el más positivo del hondureño, seguidor de la selección, pensaba que iba a estar en semifinales, ¿no? Así que, ¿cómo lo estás viviendo y cómo pueden cambiar las cosas, Freddy, en cuestión de 10 días, no? No, una locura, mirá, cómo son las cosas. Es lo lindo de este deporte que tanto amamos, porque yo sé que tanto en El Salvador como en Honduras y toda Centroamérica el fútbol es el deporte que apasiona, menos en Panamá, y disculpen mi hermano panameño, ahí les empezó a gustar más recientemente. Yo te digo algo, es increíble, porque Canadá quedó fuera con Guatemala de forma inesperada, una Canadá que nos avasalló, que nos humilló, y aquí solo hay una explicación, y esto no es para dar a entender que Honduras ha resurgido. Me parece que fue un accidente del fútbol, porque quedó demostrado, pues Canadá está fuera de la competencia y Honduras sigue en lisa. Destacar el aspecto mental, es increíble cómo Honduras pudo revertir un inicio tan espantoso. Ojo, yo no voy a venir a lavarme las manos como Poncio Pilatos. Yo he criticado a Rueda porque para mí, en términos generales, y sin olvidar que el principal objetivo es ir al Mundial, si Honduras gana la Copa Oro y queda fuera del Mundial, yo no sé si en Honduras van a estar tan contentos, aunque sería histórico, porque solo en el 91 se rozó eso. Lo veo difícil en esta etapa. Pero bueno, yo lo que digo es, y los colegas que de repente han estado dentro de esas críticas, que no me vayan a subir al barco de que yo siempre creía en Rueda. Yo lo acepto de un periodista que no es de Honduras, que es más neutral. En Honduras las cosas no han venido bien, Honduras ha sufrido mucho. O sea, nosotros le hemos ganado a nadie durante este año, y cuando hemos jugado contra selecciones de un nivel parecido al nuestro, que ya enfrentamos a El Salvador, Curazao, que son selecciones para mí parecidas a la Honduras actual, y que han enfrentado selecciones que están por encima del primer ranking, Honduras ha quedado a deber. Esta Copa ahora ha sido, y espero yo, un parteaguas en el proceso de Rueda, y ojalá que nos permita encontrar el camino, la dirección, porque Honduras ni era tan buena, ni es tan buena ahora,
ni era tan mala cuando estaba ganando apenas 1-0 ahí la Caimán, con un autogol al 87. Así que yo creo que, o esa es la ilusión del pueblo hondureño, de la opinión pública, del periodismo, imagino también de la selección misma, que esto sea un reinicio, que Honduras en la eliminatoria puede estar a la altura porque va a enfrentar a rivales que van con el mismo objetivo y que tienen un mejor nivel de lo que han enfrentado. Hola Freddy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Manuel Salazar por acá. Hola, coincido con cómo ha cambiado la cara, coincido perfectamente cómo ha cambiado la sonrisa. Estoy seguro que vos has de haber pedido esta entrevista porque pudo haber sido cábala. De aquel entonces para acá, Honduras se ha convertido en un equipo muy pragmático. Fuera de eso, quiero consultarte qué representó aquel partido contra El Salvador al entender no solamente el resultado, sino yo quisiera ir un poco más allá del resultado nada más, sino un poco más con las formas y con los nombres en cancha, porque del partido de Canadá al partido contra El Salvador hay nombres que varían mucho y que de allá para acá se han mantenido. El caso de hasta un debutante haciendo gol, ¿no? El caso de Álvarez, si no me equivoco, ¿no? Que era quien anota el segundo gol y era debutante también en ese momento. El caso de Bengochea jugando arriba y lanzar a Choco Lozano como un revulsivo ya para terminar los partidos, que le dio rédito también en el empate que ahora los tiene también en esta instancia. A ver, Romel Kioto como extremo por izquierda, que se ha convertido en un baluarte también nuevamente, como un segundo, tercer, cuarto, quinto aire de Romel Kioto también en esta selección. Quiero preguntarte qué representó no solamente en términos de resultado aquel partido, sino esto fue un abrir de ojos para encontrar nuevas formas de juego y nuevos nombres, Freddy. Mira, la cara me ha cambiado porque me da gusto estar con ustedes. Excelente. Pero, por supuesto que también en Honduras estamos contentos. Mira, han cambiado muchas cosas. Yo no comparto algo. A ver. Rueda, por ejemplo, ante El Salvador hizo cambios que le funcionaron, pero repitió equipo contra Curazao. Y casualmente el equipo fue todavía más impositivo en el segundo tiempo nuevamente con los cambios. Para mí sería una locura, una aberración, no sé si estoy usando un término muy grosero, que Bengochea volviese a ser titular. Yo sé que en el fútbol hay una máxima, que cuando un equipo funciona o repite, pero a mí me parece que Bengochea no te está dando absolutamente nada. El colectivo es el que está haciendo la diferencia. Sí destaco que Benjíbar se lavó la cara después de ese groserísimo error ante Curazao. Sí. Y sí creo yo que ante El Salvador cambió algo, porque para mí Honduras no jugó un buen partido contra El Salvador. No jugó bien ninguno de los dos. Yo no creo que haya merecido ganar 2-0, pero de repente sí aplicó mejor en el libreto de lo que había trabajado durante la semana ante una selección como El Salvador que trata bien la pelota. Yo creo que ahí fue donde todo comenzó a cambiar, porque Honduras retomó la confianza, y contra Curazao lo ratificaste, porque ante Curazao siento yo que Honduras, yo me quedo con el partido de Honduras ante Curazao y el segundo tiempo contra Panamá. Creo que son los mejores momentos que ha vivido en la Copa Oro. Fue horroroso lo de Panamá en el primer tiempo, te superaron, te bailaron, pero no pudieron sacar ventaja de Honduras. Yo creo que ahí habla de la madurez. Yo creo que ahí ratificás el hecho de que te levantaste de un 6-0, la actitud que tuvo Honduras en el segundo tiempo y cómo afrontó la tanda de penales. Para mí el parteaguas fue ante El Salvador, hablando del torneo, y bueno, el torneo ojalá sea para hablar del tema de la eliminatoria, porque Honduras sí ha venido mejorando y no podemos venir a objetar esa parte porque pues no hemos estado tan de acuerdo con lo que se ha venido haciendo. Y hablando de los futbolistas y de nombres puntuales, como me has mencionado, por el tema de Kioto, usted es un jugador de jerarquía. El segundo 2-0 ante El Salvador lo metió Dixon Ramírez, Manuel. Dixon Ramírez, perdón, que ha sido un revulsivo, que le ha venido bien a la selección de Honduras en esta Copa Oro. Creo que debería tener más minutos Alexis Vega. Palma ha demostrado cuando entra que no está en su mejor momento. El mismo Choco, pero bueno, anotó el 1-1 y el delantero con goles es el que tiene que hablar. Y a mí no me importa que el Choco juegue menos bien de lo que lo hace, si va a meter goles, porque eso le cuesta mucho. No es un jugador que sea tan amigo del gol. Para mí debería jugar Arboleda o Choco. Yo realmente lo de Bengochea no lo entiendo. Creo que Alexis Vega, te decía, que debería tener más participación. No me ha gustado lo de Edwin Rodríguez en este torneo. Viene de una lesión que fue de largo término prácticamente, porque fueron muchos meses, pero es el jugador distinto de esta selección y siempre te hace alguna cosa, alguna pincelada que te puede cambiar la historia de los partidos. Igual con Jorge Álvarez. Así que
en la defensa, que creo que ha sido lo mejor de Honduras en el torneo, y el descubrimiento de Luis Santamaría, yo creo que es la paz de esta selección de Honduras. ¿Qué tal? Buenas tardes, Freddy. Un saludo, aquí te habla Emiliano. Creo que una de las claves, ¿no?, de este Honduras que empezó la Copa al Honduras que está hoy, ¿no?, ganador y esperando a México, tiene que ver con que, más allá del accidente que fue el 6-0 con Canadá, también supongo que fue un baño de humildad, ¿no? Como tú decís, los partidos anteriores a eso se jugaron con rivales de muy bajo nivel, se ganó con tranquilidad, pero no, el equipo no mostró un gran rendimiento. Pero la jerarquía de sus jugadores y los resultados que se traía, tal vez, como nos dijiste la última vez que hablamos, escondía las falencias que habían tenido el equipo hondureño. Se presenta con Canadá, un equipo serio y con grandes figuras, y te pasa este accidente, ¿no? Si le das oportunidad a México, a Canadá, a Estados Unidos, te pueden meter 6 si no te encuentran en un buen día. Y ahí creo que Rueda es donde empieza a cambiar los nombres para eso, para demostrarle a los jugadores de jerarquía que, dando un paso atrás también y mirando el trabajo de sus compañeros, también pueden agarrar ellos fuerzas para que a la hora que les toque entrar, como en el caso de Lozano, siendo un revulsivo, tratando de dar el máximo. Creo que sobre todo la actitud de este tipo de jugadores, ¿no? A mí Palma me parece un jugador fantástico, me parece un jugador que te puede hacer una diferencia, y yo pienso lo mismo, como tú decís, que no está en un buen momento, pero te das cuenta que cuando él entra en la cancha, también él acomoda al equipo de una forma diferente y te da una clase diferente. ¿Tú crees que tiene que ver con eso, no? De bajar también los pies a la tierra a Lozano, a Palma. Quioto ha sido uno de los jugadores más determinantes, pero también venía en el debe en la cuestión de rendimiento. Ese resultado negativo con Canadá fue como un baño de humildad, y los jugadores lo tomaron con la mejor disposición para después poder sobrellevar los partidos que también fueron difíciles y que no fueron con el mejor rendimiento, pero con una actitud diferente hacia sus rivales. Yo creo que mucho de eso. A ver, Honduras tiene que comenzar a recuperar la memoria, saber que cuando vos hablabas de México, Estados Unidos, Canadá, bueno, ni siquiera Canadá, venía Costa Rica y Honduras. De hecho, en algún momento de la historia, Honduras arriba de Costa Rica, después te avasallaron en participaciones mundialistas, y Honduras últimamente, y a mí me gusta hablar sin filtros, Honduras estaba por los suelos, pues antes de esta Copa Oro, es una realidad, no podían ni ganarle convincentemente a equipos tan débiles como Isla Caimán y Antigua, que llegaban a jugar el partido prácticamente, como hacen la Potra, en su ciudad natal. Así que para mí el tema de Luis Palma, aquí coincidimos todos, yo creo que no está al 100%, le ha costado la selección particularmente siempre, y esto es otra cosa que tampoco se puede esconder. A Luis Palma le cuesta un poco la selección, quizás no tiene la jerarquía que tienen futbolistas como Daniel Maldonado, como Rommel Kioto, el mismo David Flores, Kervin Arriaga, que bueno, fue anunciado ya por el Levante, que era algo que ya se sabía, que era un secreto a voces, va a jugar en la primera división española, y esto habla del potencial que tienen estos futbolistas. Hay algo que yo quiero remarcar, el tema de la humildad de esta selección, que en calidad está muy, pero muy por debajo de selecciones que hemos tenido en el pasado. Le estaba faltando un poco esa cuota de humildad. De hecho, Mengíbar, el portero, ha tenido muchos incidentes últimamente con la prensa hondureña, que eso es normal en nuestra cultura. El irrespeto a veces al periodista, y aquí yo quiero dar un poco de confianza a los periodistas, que a veces también decimos cosas que no están bien. Y aquí pues yo creo que ese error que cometió me sorprendió, la entereza con la que Edric lo afrontó. Ojalá que le haya venido bien para cambiar un poco su postura, cómo miran a los medios y a todo lo que engloba, ¿no?, al fútbol hondureño. Y yo creo que Honduras debería mantener la misma línea que he venido manejando, porque más allá de que yo estoy cuestionando que se repita el 11, porque hay jugadores que no han estado a la altura de la realidad y que se han visto beneficiados porque el colectivo sí funcionó. Eso es lo único que yo podría decir. De repente un par de piezas que podrían moverse y destacarles siempre esa capacidad mental que Honduras tuvo para salir de ese 6-0 que fue horroroso. Yo la verdad que pensaba que Honduras no iba a poder siquiera con El Salvador y Curazao, porque perder de esa manera era algo que pocas veces le había pasado a Honduras en torneo de Copa Oro.
Freddy, la selección de Honduras ha tenido buenas actuaciones siempre en esta instancia de Copa Oro en el 2005 y 2009, siempre bajo el mando del profesor Rueda. ¿Qué tanta confianza tiene la afición, la prensa en el técnico Rueda de cara a esta instancia en donde usted dice le tocó bailar con la más fea y sobre todo con esas declaraciones que también hacía el profe Rueda previo al partido en la conferencia de prensa de la cuestión del árbitro? Eso también juega un ingrediente especial en este partido. Bueno, lo que pasa es que cuando enfrentas a México, el tema arbitral siempre va a ser una situación que vas a valorar, porque yo creo que llámese El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, quizás Honduras, Costa Rica y Panamá últimamente han tenido más, o en los años que han pasado han tenido más cercanía con instancias como esta. Siempre ocurre algo, siempre al más fuerte, y esto pasa en la Liga de El Salvador, en la Liga de Honduras, cuando los grandes enfrentan a equipos denominados pequeños. Siempre el arbitraje va a tomar ciertas decisiones que no gustan. Rueda es un tipo ponderado, que sabe expresar, que sabe dar el mensaje. Lo dijo de forma sutil, pero ya sabemos a lo que se refiere. Ojalá que el arbitraje esté bien, pero sobre todo que esté bien Honduras, porque cuando un equipo juega bien, yo creo que ni siquiera el arbitraje puede detenerlo. Es ultra favorito México, yo no me pierdo. No sorprendería que pues al final de la jornada México sea uno de los dos finalistas. Yo lo digo con toda sinceridad, nos tocó el peor rival posible. Honduras creo que con cualquier otro rival podría haber tenido la certeza de que se podía pasar. Yo creo que lo puede hacer todavía. Yo no quiero aquí venir a vender derrotismo, pero sí ha tocado el rival más complejo. El estadio va a estar repleto de mexicanos, que la gente no juega, dicen, pero de alguna manera es un incentivo para los futbolistas. Debería serlo también para los hondureños. Yo creo que Honduras tiene que ser consciente, y esta es la clave, de que va a enfrentar a un favorito, de que no tiene absolutamente nada que perder, porque Honduras ya pagó con esta actuación de Copa Oro que ha tenido. Debería de servirle para motivarse para la eliminatoria, que es al final el objetivo principal que tiene el profesor Reinaldo Rueda. Pero sí, para responder tu pregunta y cerrar la respuesta, te tocó el peor rival posible, y que quede fuera sería lo más normal. Freddy, agradecemos como siempre por tener comunicación con los ex del fútbol. Esta es su casa también. Nosotros le deseamos mucha suerte a esta selección. ¿Estás en California? Quiero preguntar, ¿estás en California, Freddy? Mira que me moví un poquito, ando aquí por Nevada, tocó hacer algo. Está bien. Hoy no vamos a poder estar en Santa Clara, hombre, estuvimos ahí. Lo que pasa es que también tenemos que hacer otras cositas ahí, tema familiar. No, pues sí está bueno. Pero bueno, no, igual vamos a estar metiéndole ahí, echando las vibras para que todo salga bien. Yo sé que ustedes también van a estar arropando la H, no me fallen. Talla L soy, talla L. Soy talla L, por bueno, si andas de shopping o algo, pues bueno, talla L. Ahí nos mandás. Freddy, un gran abrazo, de verdad, a la distancia, y gracias también por siempre. La mejor de las suertes, Freddy, la mejor de las suertes, de verdad que les deseamos lo mejor. Quiero divertirme viendo los programas de análisis mexicano. Ojalá les vaya súper bien a vos y a tu país, y vos sabés el show que representa ver todos esos programas de México cuando pierden, ¿no? No, una lindura. Y bueno, primero, una lindura por cómo, pero por lo menos estos dominan en CONCACAF. Yo a los panameños que no les entiendo. Ah, bueno, sí, tenés razón. Tenés razón. Pero bueno, ojalá que cuando volvamos a hablar sea para hablar de cosas positivas, ojalá que todo salga bien. Y bueno, si no, que los centroamericanos se la crean, hombre, en esta eliminatoria. Yo quiero ver equipos centroamericanos en el mundial. Me llega. Super. Gracias. Era Freddy Nuila, periodista hondureño, que nos dio la oportunidad de charlar de su selección, que como lo comentamos, hoy se enfrenta a las 8 de la noche frente a México. Por cierto, un saludo para José Caballero. Él siempre en su trabajo me dice: Dianita, los estoy escuchando, así que un saludo. Gracias por hacerlo en su trabajo también. A alguien no le gusta aquí, a alguien no le gusta aquí. Ay, no. A alguien no le gusta. Sí. Pichita. Ah, no. ¿Cómo? Pichita. Ni puse atención, a alguien no le gusta. Sí. No, estaba pensando en Freddy. Cada vez que hacemos contacto nos da un montón de material. La verdad que a veces sin preguntarle. Y nosotros que no estamos interiorizados obviamente en la H, empezamos a conocer algunos jugadores que como él decía, nos estaba diciendo a quién esperaba ver un poco más en la cancha, y otros como Palma, que a mí me parece un jugador muy pero bueno. No está a nivel de selección. Sí, y él que decía que queda de ver. Y Crisanto, que ha sido una de las revelaciones para esa selección. La verdad que ha hecho Honduras. un gran partido. México, lamentablemente. México. Sí. México.
Sí. Imagínate. Lo siento, pero por goleada. Un hondureño con toda la ilusión que tiene fue casi igual de categórico que